el senador de Morena, Héctor Vasconcelos. Él es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, precisamente del Senado de la República. Senador, gracias por tomar la llamada de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. Buenas tardes, al contrario, gracias por llamarme. ¿Qué tan graves, senador, qué tan graves o qué tan peligrosas pueden resultar? ¿Con qué consecuencias, pues, para México y la relación con Estados Unidos, luego de lo que dijo el presidente de Estados Unidos sobre calificar a las bandas del crimen organizado dedicadas al narcotráfico y al tráfico de personas como terroristas? Y sí, yo creo que es un asunto muy serio por sus implicaciones en el mediano y largo plazo, ¿no? Yo empezaría quizá por señalar que a mí me parece absurdo tratar de igualar las condiciones de los grupos criminales con lo que son propiamente grupos terroristas. Una primera diferencia que yo señalaría es que las organizaciones criminales tienen como único propósito el obtener dinero, el aumentar sus ganancias, digamos. En cambio, un grupo terrorista como tal, históricamente, digamos, en el sentido clásico del término, tienen un programa político, ideológico, tienen como propósito las organizaciones terroristas derribar un gobierno o enfrentarse a otro estado, y muchas veces también tienen un componente religioso. Entonces, en un caso tenemos un fenómeno, digamos, con fuertes componentes políticos, religiosos, y en el otro caso únicamente el deseo de incrementar las ganancias. No es decir, senador, no sería comparable un cártel delictivo dedicado al narcotráfico, no sería comparable con los grupos terroristas en Oriente Medio, el Estado Islámico, en Asia, o bien, de este lado del continente, pues estamos hablando de guerrillas que en su momento fueron consideradas terroristas en Colombia, en Chile, en Perú, de lo que me acuerdo. Exactamente, y todas las cuales esas guerrillas tenían un programa político, ¿no? Entonces son dos cosas absolutamente distintas. Claro, a lo mejor sus consecuencias o sus métodos pueden ser similares, pero estamos hablando de dos fenómenos que requieren, digamos, una respuesta completamente diferente, en mi opinión. Ahora, ¿qué riesgos hay para México en el caso de que se concrete este señalamiento que adelanta el presidente de Estados Unidos? Yo creo que los riesgos pueden ser múltiples. En última instancia, pues el hecho de que tuviéramos la posibilidad de intervenciones extranjeras en territorio mexicano. Y digo que eso es solamente una posibilidad porque yo creo que jamás llegaría a ocurrir, porque nunca México permitiría una situación de esa índole. Es decir, que con el pretexto de perseguir al crimen organizado hubiera intervenciones extranjeras en nuestro territorio. A mí me parece que ahí se estaría vulnerando de la manera más dramática la soberanía de México, y eso es algo que yo creo que no existe un solo mexicano o mexicana que estuviera dispuesto a tolerar, ¿no? Oficialmente, ¿cómo va a responder el Senado de la República? ¿Cómo va a responder, desde luego, con responsabilidad para atender este tema? Sí, justamente en las últimas 24 horas yo he estado en contacto con las diversas fuerzas políticas representadas en el Senado, también con la Cancillería mexicana, en fin, con todas las partes involucradas, y el plan es que mañana, durante la sesión del Pleno del Senado de todos los jueves, vamos a tener un pronunciamiento. Creo yo que va a ser consensuado entre todas las fracciones parlamentarias. Eso es lo que todavía estamos afinando los detalles en el texto para que pudiera ser un documento de todo el Senado de la República y no meramente, digamos, de la fracción parlamentaria de Morena, ¿no? Exacto, no solamente Morena, sino todos los senadores, por unanimidad, digamos, es lo que se está negociando. Sí, apuntando la necesidad, obviamente, de combatir al crimen organizado, pero no a través de medidas unilaterales, como sería en este caso que los Estados Unidos calificaran a esos organismos criminales como terroristas. Y yo creo que necesitamos exactamente lo contrario. En vez de medidas unilaterales,
incrementar la cooperación bilateral, y hay dos maneras que yo siempre digo que son esenciales para este combate al crimen organizado: que los Estados Unidos nos ayuden con labores de inteligencia, sobre todo para rastrear los capitales del crimen organizado a través del sistema financiero internacional, por una parte, y por otro lado, mucho ayudarían los Estados Unidos si frenaran el tráfico ilegal de armas provenientes de los Estados Unidos, que constituyen más o menos el 70% de las armas que utiliza el crimen organizado en México. Ahí tiene usted dos vías muy claras en las que tendrían que los Estados Unidos que incrementar su colaboración con México, ¿no? Sí, estaba reclamando el periodista Carlos Pusch en Milenio, lo citamos aquí hace un momento, estaba reclamando, bueno, y después de todo esto, ¿qué va a hacer Estados Unidos que vende armas que usan los cárteles que ahora califican ellos como terroristas? Creo que mañana los términos del pronunciamiento que hará el Senado, senador Vasconcelos, serán en torno al diálogo, al respeto a la relación bilateral, en fin, todo esto, ¿no? Exactamente, pero también habrá un señalamiento muy firme de que México no tolerará en ninguna circunstancia que se violente su soberanía. No lo hicimos en el siglo XIX, cuando los riesgos eran mucho mayores, tampoco lo hicimos en el siglo XX y no lo vamos a hacer en el siglo XXI. México tiene los recursos suficientes para responder a estos problemas tan terribles como la inseguridad y el crimen organizado sin interferencias extranjeras. No, y también con todo el derecho México va a exigir, pues, que también Estados Unidos nos diga qué va a hacer con ese tráfico de armas. Pues exactamente. En fin, yo espero que en las próximas horas y días hagamos progresos para la cooperación bilateral en vez de medidas unilaterales que solamente enrarecen la atmósfera, hacen la colaboración más difícil, etcétera. ¿Cometería el presidente Trump un error si califica a los cárteles delincuenciales del narcotráfico como terroristas? Personalmente yo creo que sería un grave error, incluso desde el punto de vista, como ya dije al principio, conceptual. Creo que sería establecer una confusión de los conceptos que definen a los grupos criminales y a las organizaciones terroristas. Pues muchas gracias, senador, como siempre, por su tiempo y escuchar su punto de vista. Al contrario, muchas gracias por su llamada.